Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos cuenta la parábola del buen samaritano en el capítulo 10 de San Lucas. Capítulo 10, versículo 30 a 37. Y bien dice, había un hombre que bajó de Jerusalén a Jericó y cayó en poder de los ladrones. Lo desnudaron, lo cargaron de azotes y se fueron dejándolo semi-muerto. Pasó un sacerdote y no hizo nada. Pasó un levita y no hizo nada. Pasó un samaritano por ahí, y bien bajó de su caballo, vendó sus heridas, derramó sobre ellas aceite y vino y lo llevó a un mesón, lo confió a gente, les dio dinero para cuidarlo y dijo, cuídemelo, cuando regrese pagaré todavía lo que te debo. ¿Qué significa esta parábola? ¿Qué significa? En esta comedora parábola, nuestro Señor, además de la lección de caridad que nos dio a todos en su sentido literal, quiso también mostrarnos en su sentido místico cuánta gratitud le debemos por los cuidados compasivos que tiene con nuestra alma, herida cruel y peligrosamente por el pecado. En las charlas anteriores hemos hablado de la caridad que debemos tener con el prójimo. Hemos hablado de las obras de misericordia. Ahora vemos el sentido espiritual de esta parábola. Entonces, el herido de la parábola representa nuestra alma, Vamos a ver que Jesús es el buen samaritano. Cada uno de los detalles dados sobre este pobre herido en la parábola se aplica perfectamente a un alma caída en pecado mortal. Yendo desde Jerusalén a Jericó, es decir, desde Dios a la criatura, nuestra alma es asaltada por los ladrones, a saber, por los demonios. Los santos padres de la Iglesia dicen que esos ladrones son imagen de los demonios que nos asaltan, nos roban nuestros tesoros espirituales, la gracia divina que nos da derecho al cielo y nos dejan heridos. En efecto, cada pecado deja herido. Los demonios nos preparan emboscadas y nos atacan de todas las maneras, por ellos mismos o mediante sus satélites, los malvados que hay en el mundo o por nuestras pasiones. Entonces, somos atacados de tres maneras: directamente por el demonio, indirectamente por los malvados satélites del demonio, la gente escandalosa, mala, perdida, y también por nuestras propias pasiones. Los bienes de que entonces es despojada nuestra propia alma son la gracia santificante y los 7 dones del Espíritu Santo, la caridad y todas las virtudes que la acompañan. Un alma en estado de gracia tiene fe, esperanza, caridad, prudencia, justicia, fortaleza, templanza y los 7 dones del Espíritu Santo: sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, fortaleza, piedad, temor del Señor. Cuando peca mortalmente, el alma pierde la caridad, pierde la gracia, pierde el Espíritu Santo, quedan paralizadas las demás virtudes y dones del Espíritu Santo. Lo único que por misericordia de Dios queda en el alma en pecado mortal es la fe y la esperanza. Pero fe y esperanza sin caridad y gracia no salvan. Entonces las llagas y las heridas que recibe el alma son la ceguera de la inteligencia, que ya no ve el bien, la debilitación de la voluntad, que ya no lo quiere el bien, la perversidad del corazón, que pone su felicidad en las criaturas, en las vanidades, en los placeres culpables. Entonces la parábola dice que el hombre quedó herido. Esas heridas en lo espiritual son la ceguera de la inteligencia,
que ya no ve el bien, y usted entiende porque una persona que vive mal, que vive en pecado mortal, es tan terco, tan necio, tan indiferente. La ceguera de la inteligencia, que ya no ve el bien, ni entiende el peligro en el cual está. La debilitación de la voluntad, que ya no quiere el bien, y la perversidad del corazón. ¿Y qué pasa? El hombre ciego, pervertido, herido, pone su felicidad en las criaturas, vanidades, placeres culpables. Por eso, hace más de 100 años, en el siglo XIX, bien, los masones habían dicho, el mejor puñal para herir la iglesia en el corazón es la corrupción. Hagan corazones corruptos y dejará de haber cristianos. Y por eso multiplicaron la corrupción bajo todas las formas. En el siglo XIX, y bien en Malta, en la isla de Malta, que está cerca de Italia, había imprentas pornográficas, donde había dibujos pornográficos para mandarlos a Italia y corromper la gente. Entonces el diablo sabe qué hacer mediante sus satélites. Entonces, el que está en pecado mortal está herido en su inteligencia, ciego, su voluntad debilitada, su corazón pervertido y pone su felicidad en lo que es tóxico para él, lo lleve a la perdición. De ahí la importancia de rezar por los pecadores, de hacer sacrificios, oraciones, caridades, limosnas, misas, por ellos dar el ejemplo y también hablarles algo. Esta alma es dejada medio muerta, como el de la parábola, lo dejaron medio muerto. El pecado mortal mata verdaderamente el alma, pero como ella todavía entonces conserva una sentía de fe, puede resucitar por la penitencia, se dice que está a medio muerta. Entonces, dije que el que está en pecado mortal todavía tiene fe y esperanza, y esta fe y esperanza puede impulsarlo a la conversión, a la penitencia y resucitar. Cuando uno se confiesa, bien, la confesión por el Espíritu Santo, Dios derrama su gracia en nuestra alma, que expulsa el pecado, alumbra nuestra fe y esperanza, nos da la gracia, la caridad del Espíritu Santo y aviva prudencia, justicia, fortaleza, templanza y activa los 7 dones del Espíritu Santo. Dios mío, cuántas almas se encuentran en este deplorable estado de pecado. Un alma en pecado grave lo ha perdido todo, como se ha oscurecido el oro, dice la Sagrada Escritura. Bien, realmente es un cadáver, por eso dice mortal, pecado mortal, muerte espiritualmente hablando. Si no sale del pecado mortal, se precipitará en el infierno si muere en pecado mortal. Se requiere para ella una obra caritativa de un buen samaritano. Por eso tenemos que vivir cristianamente, llevar una vida de santidad, de buen ejemplo, ayudar al prójimo a mejorar. Jesús, dijimos, es nuestro buen samaritano. Jesús es infinitamente misericordioso, bajó del cielo a la tierra para salvar al hombre culpable. ¿Cuántas almas durante el camino de su vida caen en pecado grave? Jesús, el buen samaritano, movido a compasión, acude para consolarlas, para levantarlas de este miserable estado en que yacen. Por ejemplo, ¿cuántas personas, cuántos miles y miles y miles de almas confesó Santo Cura de Ars, por ejemplo? Tendrían que hacer cola prácticamente, tener un ticket para confesarse después 4 días. Tenía que esperar 4 días. ¿Por qué? Porque había tanta gente. Y bien, por eso el diablo decía a San Juan María Vianney, cura de Ars, si hubiera habido 4 como tú, mi reino sería destruido en Francia. Y tenía razón. ¿Cuántas almas están hoy en el pecado y necesitan de buenos samaritanos que debemos ser nosotros? Dice el Evangelio que el buen samaritano, movido de compasión, fue hacia el semimuerto. En otro tiempo lloró Jesús sobre Lázaro muerto. Lloró también sobre Jerusalén culpable. Su corazón derrama también lágrimas de compasión sobre las ovejas descarriadas. Sigue las huellas y con su bondad preveniente viene él mismo a reanimarlas, derramando sobre ellas el vino de la compunción y el aceite de la gracia.
Tenemos el caso de una mujer pecadora de primera, María Magdalena, y otra pecadora también que se convirtió, Santa Margarita de Cortona. Entonces Cristo quiere la salvación del prójimo. Por eso la Virgen en Fátima dijo, recen mucho, cada día rosario, muchas almas van al infierno porque nadie reza por ellos. Recemos por ellos para alcanzar estas gracias que tocan sus corazones. También viene Jesús por el ministerio de sus sacerdotes, de un celoso predicador, de un buen confesor, de un pastor lleno de caridad, a conmover estas pobres almas medio muertas, y con el vino de la palabra de Dios, el aceite de los sacramentos, les devuelve la vida, con tal que ellas procuren no poner obstáculo. Ellas no deben poner obstáculo, este es el problema. Pero no desanimarse, hoy quizás no quiere, mañana sí lo hará. Una prueba, un accidente, una enfermedad, todo cambia. Entonces, seguimos rezando. Santa Mónica tuvo que rezar años y años para la conversión de su hijo. Y la parábola dice, lo cuidó, el buen samaritano cuidó al enfermo. Nuestro Señor recomienda los pobres pecadores a su iglesia, a sus sacerdotes, a fin de que nunca sean abandonados, y promete una eterna recompensa a quienes hubiesen trabajado para llevarlos de nuevo a Dios. Es una grande caridad procurar la salvación del prójimo. San Francisco de Sales, que convirtió 72,000 protestantes, decía, el grado supremo de la caridad cristiana es preocuparse de la salvación del prójimo. Por eso, hermanos míos, demos gracias a nuestro bondadoso Salvador Jesucristo, el Divino Samaritano, que tantas veces se ha compadecido de nuestra pobre alma, herida por el pecado y abandonada, medio muerta, y la ha devuelto la salud, es decir, la vida de la gracia de la santidad. Tengamos viva compasión por los pobres pecadores y roguemos por su conversión. De esta manera entraremos en los sentimientos misericordiosos de Jesús. En efecto, Jesús dijo al doctor Ley, ¿quién de estos tres fue caritativo con el prójimo? El que hizo la caridad. Dijo, vaya y haga tú también igual, haga de la misma manera. Y bien, hablando de esta parábola, el gran sabio Federico Ozanam, católico militante del siglo XIX en Francia, decía esto, escribía, me parece que la humanidad de nuestros días puede compararse con el caminante de quien nos habla el Evangelio, compara la humanidad de hoy con el herido que cuida el buen samaritano. Esta pobre humanidad hacía su viaje por los caminos trazados por el cristianismo, ha sido asaltada por los ladrones del pensamiento, por los hombres malos, por los de las películas, los periodistas, las universidades, hacen tanta propaganda en las universidades, en los colegios, en las escuelas, en Hollywood, las películas, los periódicos, para arrancar la fe a la gente. ¿Por qué tanta crítica contra la Iglesia Católica, siendo ella la benefactora número uno de la humanidad en todos los aspectos? En todos los aspectos. Si hoy no somos salvajes, lo tenemos en la Iglesia Católica, señores. Si hoy tenemos internet y todas esas cosas, lo tenemos en la Iglesia Católica que fundó las universidades. Si hoy tenemos hospitales y tanta caridad y derechos humanos, lo debemos a la Iglesia Católica, pero nadie sabe esas cosas, no quieren decirlas. Van a buscar unas cositas históricas para agrandarlas 10 millones de veces y atacarnos. No vale, señores, no vale, no es justo. La humanidad cristiana ha sido asaltada por los ladrones del pensamiento, de la propaganda, de las logias masónicas, de todos los sofistas de todo tipo. Cualquiera se cree derecho
de atacar a la Iglesia Católica como malhechora número uno de la humanidad. No vale, señores. No vale, no es justo, no es justo. Solamente los ignorantes repiten como loros acusaciones. La humanidad cristiana fue asaltada así y sigue siendo asaltada por las sectas y películas y todo, por los ladrones del pensamiento, por los hombres malos, por las sectas que le han arrebatado lo que poseía, el tesoro de su fe, de su caridad, y la han dejado gimiendo al borde del camino. Los sacerdotes, los levitas han pasado, y esta vez, por ser sacerdotes levitas de verdad, se han acercado al pobre doliente y han querido curarle. Pero el enfermo, los cristianos intoxicados por la propaganda anticristiana, vienen en su delirio, no hacen caso a los sacerdotes, los rechazan. Apenas uno habla de católico, sacan las uñas, no todos, pero una parte, ¿no? Apenas uno da algo a un protestante, no, no quiero. ¿Y por qué no quieres? Piensa un poco con tu cabeza, hermano. Este sabio Osanam decía, esta es nuestra hora de los laicos católicos, deudores samaritanos, gente profana. Bien, tenemos que hacer algo. Debemos acercarnos al gran enfermo, tal vez no dudará de nosotros. Procuremos remediar sus heridas y derramar aceite sobre ellas. Hagamos resonar en sus oídos palabras de paz y de consuelo. Y después cuando sus ojos sean abiertos, lo pondremos en manos de aquellos a quienes Dios ha constituido médicos, custodios de las almas. Esto decía el gran sabio Osanam, que había organizado las conferencias de San Vicente de Paul para ayudar a las familias pobres, a los pobres, en todos los aspectos, ayudar, ¿no? Osanam conocía bien su tiempo, sentía en su alma todo el celo de un apóstol y tenía la intuición clara y profunda de la necesidad y de la oportunidad contemporánea. Las condiciones de esta y no han cambiado, no, la situación sigue igual, sino la situación se ha empeorado. Naciones católicas a 98% hoy perdieron 20, 30, 50% de sus hijos, intoxicados por la propaganda anticristiana. Entonces, los laicos deben ayudar al prójimo con sus oraciones, con su ejemplo, con su conocimiento, derrumbar los errores, las calumnias anticatólicas y explicar la fe católica y después llevar a esta gente, sea bautizarlos si no son bautizados, sea si son bautizados, hacer un buen retiro espiritual, una buena confesión y recuperar la gracia, la santidad. Que hermanos, no olvidemos el grado supremo de la caridad cristiana es preocuparse de la salvación del prójimo. Hagamos obra de caridad en todos los aspectos, obra de caridad material, comer, beber, visitar enfermos, etc. Y también espiritual, rezar por ellos, darles buen ejemplo, aconsejarlos, instruirlos, aguantarlos, perdonarlos. Todo esto ayuda mucho a ganar almas por Cristo. Entonces, en resumen, el buen samaritano, espiritualmente hablando, místicamente hablando, es Cristo nuestro Señor. El herido es el alma humana, Adán y sus hijos, nosotros. Bien, los ladrones son los demonios, y estos aceite que cura, bien, es los santos sacramentos, la gracia divina que nos comunica la salvación de Cristo. Y la persona que debe cuidar es la iglesia, los sacerdotes. No olvidemos esto también. Por eso recemos por las vocaciones. Y no olvidemos que Dios nos pedirá cuenta de nuestros talentos, de nuestra vida y qué hemos hecho por nuestro prójimo. Cada uno de nosotros debe ayudar al prójimo a tomar el camino de la salvación. Jesús, buen samaritano, nos ayude a ser nosotros también buenos samaritanos con nuestro prójimo.
Queridos hermanos, si quieren conocer más mejor su fe católica, suscríbanse a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional, donde toda la fe de la Iglesia está explicada. Es bueno conocer su fe, es necesario conocer su fe. El Papa San Pío X decía, la mayor parte de los que se condena por no conocer la fe divina y católica. Y también suscríbanse a otro canal, FSSPX Costa Rica, donde tenemos todo el catecismo bíblico apologético explicado. Tengan la caridad de reenviar esas charlas a sus contactos.